Hola traders, análisis de la semana del 13 de noviembre. El mercado se encuentra en una encrucijada con el dinero optando más por la renta fija que en décadas anteriores y con una renta variable que está intentando competir para atraer el foco de los inversores. En este contexto de rebote de las bolsas, que aún no podemos calificar como un auténtico giro en la tendencia, poco a poco van llegando datos de inflación más controlada, que deberán ser confirmados esta semana, y vemos una bolsa americana con un mejor desempeño que la europea, un dólar que se toma un descanso y un Bitcoin que está despertando de su último letargo. Vamos a verlo todo con detalle y como siempre aquí en el canal de IG, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, darle a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada semana, cada lunes, aquí con la publicación de todos mis análisis semanales. Vamos a comenzar viendo los calendarios de noticias de la semana pasada y de esta para ver qué tenemos que esperar y después pasamos a los gráficos. Comenzando por la semana pasada, era una semana que venía flojita de referencias económicas. Vamos directamente al martes, si os parece. El martes esperó la salida de tipos en Australia y bueno, tal como estaba previsto, subió del 4,1 al 4,35, ¿no? Ellos comenzaron su pausa mucho antes, así que no es de extrañar que ahora suban un poquito más. Quizás sea el camino que veamos en próximos meses en el resto de bancos centrales europeos, ¿no? Quizá ese gesto de pausar durante un tiempo y luego subir un cuartillo final podamos verlo más adelante tanto en Europa como en Estados Unidos, pero solo quizás. El miércoles no destacaría nada y me iría directamente al jueves, donde vimos datos de inflación en China, tanto su PPI como su IPC, que nos ofrecen la información de que están en deflación. Ahora mismo en China hay deflación, hay preocupación por su economía. Y mientras, fijaos qué diferente, ¿no? Aquí inflación, ahí deflación, son mundos completamente diferentes, ¿no? Y el viernes salió el dato del PIB en el Reino Unido, ofreciendo, tal como comentábamos la semana pasada, pues ese escenario de PIB completamente estancado. Ha salido un poquito mejor de lo esperado, pero aún así muy plana la economía británica y con retos importantes que superar. Si nos vamos a esta semana, tenemos que destacar el martes los datos de empleo adelantado para Europa. Tendremos que ver si efectivamente, bueno, pues vamos viendo unos datos de empleo potentes. Todo parece indicar que así va a ser, que seguimos con buenos datos de empleo tanto en Estados Unidos como en Europa, y luego saldrá el PIB adelantado de Europa, que puesto que estamos viendo cómo en Alemania realmente se está entrando en recesión, pues bastante probable que este indicador, este PIB adelantado para toda Europa, pues también empiece a estar en negativo. De hecho, aquí se ve que ya se espera que esté en negativo. Estoy viendo que la tabla de este calendario de Forest Factory está arrojando el dato del trimestre anterior de forma equivocada, porque veníamos en realidad el 0,3 y se espera que baje hasta el terreno negativo, lo que técnicamente se podría considerar ya como recesión en Europa. Ese martes esperamos también los datos de inflación en Estados Unidos, que como decía se espera que sean mejor de lo que han sido en meses anteriores, que baje del 3,7 al 3,3 y aquí veríamos el reinicio de la tendencia bajista de la inflación. El IPC subyacente también se espera que sea el 0,3, más o menos similar al que hemos tenido en meses anteriores. Y el miércoles esperamos primero el Price Index del GDP, es decir, un dato de inflación que sale en Japón, que es el equivalente al IPC, pero realmente tiene en cuenta todos los bienes y servicios que se producen para el PIB de Japón, ¿no? Y ahí vemos cómo nos está avisando que va a haber tensiones inflacionistas en Japón, cómo va a aumentar el IPC tarde o temprano en Japón. También saldrá el PIB preliminar en Japón y tenemos que esperar para ese día IPC en el Reino Unido, que por fin parece ser que va a perder, va a bajar todavía en niveles hasta el 4,7%, ya veremos si esto es así, con lo cual otra economía que estaría mostrando poco a poco que está perdiendo, está en fase desinflacionaria, y su IPC subyacente bajaría hasta el 5,7%, ¿no? Sale también ese día el PPI en Estados Unidos, que sería algo así como la inflación de mayoristas, y salen también las ventas
minoristas en Estados Unidos que, bueno, pues muy pendientes porque se espera que haya una caída importante. Este es un mes de Black Friday y estos son los datos del mes pasado, los que se publicarían aquí, pero desde luego la economía también va a estar muy pendiente de ver qué tal funciona el Black Friday del mes de noviembre de 2023, ¿no? Si nos vamos también a el jueves, nada que destacar, y el viernes finalmente sale el IPC en Europa, que debería confirmar que estamos en esa fase inflacionaria, bajando al 4,2% el subyacente y bajando, aquí veríamos por primera vez el IPC general por debajo del 3% en mucho tiempo, ¿no? Desde finales del 2021 aproximadamente. Si nos vamos a los gráficos, a la plataforma de IG, comencemos con los índices, y lo que quiero destacar de los índices, vamos a tomar un poquito de perspectiva con el SP500 y veremos cómo, dejarme que me aleje un poquito, cómo toda la corrección que tuvimos durante el último año, especialmente durante el 2022, de toda esta tendencia alcista del SP500, pues toda esa corrección finalizó, realizó una nueva onda alcista que le llevó al 4600 y después de esa onda alcista se ha producido esta corrección que veis aquí. Si me acerco un poquito veréis que dentro de esa corrección que vemos aquí se produjo un rebote importante en V, sin aviso, que la ha llevado a superar el 4400 o por lo menos a estar superando en estos momentos prácticamente el 4400. Ahora bien, el hecho de que realice un nuevo impulso alcista en este contexto, lo único que podría querer decir es que esta estructura correctiva podría estar finalizando, pero no tanto que estaría iniciando una nueva tendencia alcista de largo plazo, sino más bien una tendencia de corto o medio plazo. Deberíamos verlo por encima del 4600 para suponer que una estructura alcista de largo plazo se está iniciando. Mientras tanto, debemos ser prudentes, y más si tenemos en cuenta que el índice o la encuesta Sentix que realizan desde una consultoría alemana todos los jueves y viernes y publican luego a lo largo del fin de semana, pues nos está ofreciendo estas indicaciones de sentimiento, y es que para las acciones americanas en el corto plazo el sentimiento es alcista, ahí lo vemos en azul, y en gris podemos ver pues bueno, la evolución del SP500, y luego vemos que en cambio para más largo plazo y por parte también de los institucionales el sentimiento está siendo más bajista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo mejor podría ser que los institucionales aprovecharan este rebote para tomar beneficios y no tanto para construir posiciones alcistas, y más teniendo en cuenta que la renta fija es bastante atractiva últimamente, ¿no? Que entrar en renta fija, meter dinero en renta fija a largo plazo con selección de bonos de duración larga, pues es más interesante que lo que hemos visto en los últimos 10, incluso 15 años, diría yo, ¿no? Es decir, están compitiendo los mercados de renta fija y renta variable para ver quién atrae el foco de los inversores, ¿no? Por lo tanto, en esa lucha todavía no está decidido que pueda haber una nueva tendencia alcista, ¿no? Sigamos con los gráficos. Ahora quiero destacaros el Nasdaq, y fijaos como el Nasdaq, que tiene una estructura muy similar al SP500, aunque algo más plano porque las tecnológicas están más favorecidas en esta coyuntura económica, ha superado este máximo relativo anterior y está intentando superar este otro máximo relativo anterior. Pero el más importante para mí sería el 16.000. Si supera el 16.000 podríamos ver al Nasdaq realizar una nueva estructura alcista. Digamos que el 16.000 es al Nasdaq lo que el 4.600 al SP500. Pasa que para el SP500 el 4.600 está más lejos ahora mismo que para el Nasdaq, ¿no? Que el S16.000 para el Nasdaq, que ya está en 15.500, ¿no? Si nos vamos al Russell, pues muy desfavorecida la cotización de las empresas más pequeñas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, tipos de interés alto, más dificultad para refinanciar, obtener financiación, inversión, etcétera, etcétera, y por lo tanto sus cuentas de explotación pues más perjudicadas, y por lo tanto los inversores prefieren irse a empresas más sólidas, más anticíclicas, más robustas, menos dependientes del capital de inversión.
Si nos vamos al DAX, vemos como este rebote que hemos visto en las últimas semanas realmente no le ha llevado a superar ningún máximo relativo anterior y por lo tanto la estructura bajista sigue intacta, y eso me lleva a pensar que la tendencia del DAX va a continuar siendo bajista. Si la comparamos con el IBEX, en el IBEX sí vemos que eso le ha llevado hasta prácticamente el rango de equilibrio que hemos tenido en los últimos 6 meses, muy cerca del 9500. Sin embargo, si el DAX continúa su impulso bajista y retoma una onda impulsiva bajista, veríamos al IBEX continuar hacia abajo probablemente y salir de esta estructura de control o esta estructura de equilibrio que vemos aquí, ¿no? En todo caso, si no le siguiera el camino, veo poco probable un ataque a máximos por parte del IBEX y veo más bien una estructura lateral durante cierto tiempo, por lo menos actualmente, con lo que nos está diciendo el gráfico ahora mismo. Si nos vamos a Japón, podemos decir más de lo mismo comparado con la bolsa americana, es decir, ha superado un máximo relativo anterior, pero ojo, que todavía tiene máximos relativos más importantes por encima, que hasta que no los supere no podemos pensar que ha finalizado esta corrección. Bolsa china retomando la onda bajista, aquí lo podemos ver, la tendencia bajista está ahí, es clara y no ha llevado a dibujar en ningún momento una estructura que nos lleve a pensar que está finalizando el movimiento bajista. Si nos vamos a las divisas, el dólar ha permanecido, como sabemos, fuerte desde aproximadamente principios del verano, mediados del verano del 2023. Toda esta estructura alcista se ha visto corregida por este movimiento posterior. Insisto, estamos en el dólar americano, en la cesta del dólar americano, en el dólar index. Pero fijaos cómo esta estructura correctiva, que tiene este aspecto correctivo tan claro, en ningún momento ha llevado todavía a hacer peligrar toda esta tendencia alcista, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que esta estructura puede permanecer cierto tiempo todavía, porque las correcciones, los movimientos correctivos en las divisas pueden durar mucho más tiempo que los movimientos correctivos, y de hecho son más frecuentes y duran más tiempo que en las bolsas y que en las materias primas. Quizá esto le lleve a un movimiento correctivo de medio y largo plazo, pero de momento es un movimiento correctivo de corto plazo y por lo tanto debemos pensar que puede retomar la tendencia alcista en cualquier momento, o al menos técnicamente ese es el escenario más probable, lo que le llevaría al euro dólar a retomar la tendencia bajista, a la libra dólar le llevaría a retomar la tendencia bajista también, y al dólar yen a continuar con la tendencia alcista, que vemos cómo está realizando nuevos máximos históricos y quizás actuando como indicador adelantado de lo que iba a querer hacer el dólar index y el euro dólar y la libra dólar en un futuro no demasiado lejano. Si nos vamos con las criptos, vemos ese Bitcoin que ya veníamos avisando que estaba fuerte, mostraba fortaleza intrínseca y que podía realizar un movimiento impulsivo en cualquier momento. Nos mojamos y dijimos que veíamos tendencia alcista. Creo que ya está aquí su tendencia alcista. Lo que va a durar, pues nadie lo sabe, evidentemente, pero mientras haya tendencia alcista, lo más probable es que continúe la tendencia alcista. Pero ojo, mucho cuidado, porque siempre lo digo, es un activo difícil, volátil, impredecible, con movimientos bruscos. Realiza los grandes recorridos en muy poco tiempo, tanto en un sentido como en otro, hacia arriba como hacia abajo, y eso hace que sea un activo muy difícil de incorporar a nuestras carteras con volatilidades más elevadas, y por lo tanto debemos invertir solo una pequeña parte de nuestra fracción en nuestras carteras, en el Bitcoin. Ahora tiene gracia ver cómo va saliendo, los osos van saliendo del hibernaje de sus cuevas y vuelven a hablar del Bitcoin. Durante un tiempo nadie hablaba del Bitcoin mientras estaba parado o estaba bajista, y ahora que vemos un impulso, todo el mundo vuelve a apuntarse al carro del Bitcoin, pero los que hacemos análisis de más activos financieros comentamos todos los demás activos financieros, no nos casamos con ninguno, elegimos los más apropiados en cada momento, y hay mucho más donde elegir y sobre todo no tan arriesgados como el Bitcoin, ¿no? Pero veréis como poco a poco y a medida que profundiza
esa tendencia alcista o que continúa esa tendencia alcista, se va llenando de más vídeos y más vídeos y más vídeos en YouTube y más emisiones por parte de otros creadores de contenido hablando de Bitcoin como si fuera lo único, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, esto siempre ha funcionado así. Cuando va mal nadie habla de ello y cuando va bien todo el mundo quiere hablar de ello. Y aquí hablamos de ello cuando va mal y cuando va bien, que es lo que toca. Si nos vamos a las materias primas, podemos ver cómo el crudo, ya avisamos la semana pasada que estaba perdiendo este nivel o que podía perder este nivel y que si perdía este nivel que es el 82 podía realizar un movimiento correctivo mucho más profundo, ¿no? Algo que llamaba la atención porque iba en contra de la narrativa que había en ese momento por la geopolítica. Irán amenazaba con un posible cierre del estrecho de Hormuz, tenemos la guerra de Israel contra Hamás, tensiones geopolíticas que, bueno, pues llevan a una narrativa de que, ojo, que vamos de cara al invierno y que el crudo podría ponerse más caro. Y sin embargo, uno analizaba el gráfico y el gráfico te estaba diciendo todo lo contrario. Fallo en el ataque a máximos, posible línea de confirmación de pauta de agotamiento aquí, que si es roto podría realizar una corrección más profunda y es lo que ha hecho en estos momentos. ¿Hasta cuándo puede llegar esta corrección? Difícil de saber, pero ahora mismo la corrección continúa, quizás podamos verla en niveles más bajos. De momento ha perdido gran parte del impulso o de toda esta onda alcista, ha perdido más del 50% y no sería extrañar que pronto viéramos el crudo en niveles tan bajos como el 72, ¿no? Si nos vamos al oro, creo que está empezando a entrar una especie de estado de equilibrio. Hemos estado pendientes en las pasadas semanas a ver si se iniciaba algún tipo de estructura alcista. Por el momento no está siendo así. No descartamos que este quizás sea el inicio de una estructura alcista si supera los 2000. Pero ahora mismo también un escenario probable, casi igual de probable, sería que se quedara lateral, rangueando en torno a esta zona de equilibrio de 1920, 1930 aproximadamente, y realizando este movimiento lateral sin ninguna direccionalidad, ¿no? Le vamos a ir haciendo seguimiento en las próximas semanas. Y si nos vamos al cobre, hace tiempo que no hablo del cobre, estuvimos pendientes de él para ver si realizaba algún tipo de estructura alcista que diera por finalizado este movimiento y no está siendo así. Parece que está realizando un nuevo ataque hacia el soporte, un soporte que es verdad que ha aguantado muy bien en el pasado, pero ha sido atacada en varias ocasiones y quizás ese escenario de posible recesión en las economías occidentales pues lleve a un ataque a ese soporte y quizá perderlo en un futuro, ¿no? De momento va a atacar probablemente ese soporte y veremos si aguanta o no. Desde luego, si pierde este soporte, podríamos ver un impulso bajista, una caída, una onda bajista importante. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os es así, por favor, darle a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada lunes aquí en el canal de IG. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.